En la lección que nos toca el día de hoy es titulada Fidelidad al mandato de Cristo. Y aquí la primera cita bíblica que nos aparece es 1 de Timoteo 2, 3 y 4, que se subtitula Instrucciones sobre la oración. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que tengan el conocimiento de la verdad. Este ya lo habíamos visto, ¿verdad, hermano? Sí. Y viene en la Sí, lección. en lecciones pasadas. Ajá. Ajá. Y viene en la fidelidad, que es 1 de Timoteo 2, 3 y 4. En específico se enfoca al 3 y 4 y habíamos platicado que teníamos que orar y pedir a Dios por todos los hombres. Y también por nuestras autoridades, para que Dios nos pueda bendecir a través de ellos y de los que nos rodean, porque esto es bueno y agradable para Dios, el cual quiere que todos los hombres seamos salvos. O sea, no nada más nosotros que conocemos de Dios, sino también los que no caminan con Dios, que Amén. también Él quiere que también ellos sean salvos, pero pues, a veces ellos no quieren, pero aún así nosotros tenemos que pedir por ellos. Y Sí, venga el fíjate conocimiento de la verdad para su vida, o sea, que se les abran los ojos y conozcan la verdad también. Fíjate que muchas veces nos preguntamos por qué Jesús no ha venido o por qué Dios todavía no ha venido, no ha hecho su segunda venida. Y una de las respuestas es esa, que no quiere que nada más seamos unos cuantos. Él preferiría que fuéramos todos. Todos, Y por eso es que alarga su misericordia. ¿Para qué? Para que podamos ser un poquito más y un poquito más y un poquito más. Es por eso, es tanto su amor y tanta su misericordia que nos tiene. Por eso Él no ha venido hasta el día de hoy. Amén. Es paciente, como habíamos visto en otras secciones, paciente. Exacto, para nuestra salvación, no para Él, para su beneficio. Él pudiera, como tú dices, terminar todas estas cosas malas que hay en el mundo de un solo abrir y cerrar de ojos, y se acabó. Y pues no gana ni pierde nada con eso, pero podría ganar más almas, podría rescatar más humanos, esperándose más. Por eso es paciente, por amor a nosotros, como tú dices, para que más se salven todavía. Y dice en 2 de Pedro 3, que es la otra cita, el día del Señor, y en específico es 2 de Pedro 3, versículo 9. El día del Señor vendrá, se subtitula este capítulo, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y fíjate qué bonito es lo que estábamos platicando ahorita contigo, y de lo que también hemos visto en días pasados, ¿no? Y se vuelve a repetir este versículo también, que el Señor no retarda su promesa, porque sí hay muchos versículos que el Señor especificaba que Él vendría pronto y que ya estaba cerca su venida, pero Él no retarda su promesa, como bien Pedro dice aquí también, que según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y bueno, si alguien quiere que nos esté viendo en estos videos, quiere ahondar más de esto, creo que tenemos un video con esta cita bíblica del 2 de Pedro 3, el día del Señor. Así es. Se titula también. Sí, fíjate que algo que me gusta de la lección en la parte de abajo donde trae los comentarios, fíjate que dice, Dios es un apasionado en salvar personas. Amén. No hay nada más importante para Él. Es su ferviente deseo que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. La verdad. Fíjate qué bonito, ¿no? Amén. Y digo que muchas veces nosotros solemos decir, no, ya que Cristo venga, ya quiero que Cristo venga, ya quiero que Cristo. Pero fíjate el comentario que dice, es un apasionado en salvar personas, no dice unas cuantas personas. Dice, y nada hay más importante para él, es su ferviente deseo, o sea, es un deseo muy grande que él tiene
que todo se salve. A muchas veces, ¿sabes qué se me vino a la mente? Sí. Con nuestros, luego con nuestros hermanos, los buenos testigos de Jehová, hemos platicado o llegado a platicar con algunos hermanos y tienen una idea de que va a ser un cierto número los que se van a salvar. Sí. Y esto me llama mucho la atención porque mira, esto es bueno para compartirlo con ellos y con todas las personas. No hay un número exacto de personas que se vayan a salvar. Si por Dios fuera, Él quisiera que todos fuéramos salvos, que todos, que cada uno de nosotros fuéramos salvos. Es correcto lo que tú dices. Digo, yo no soy un teólogo, ¿no? O alguien que haya estudiado para una carrera para estudiar a fondo la Biblia, pero de lo poquito que he leído, de lo poquito que sé, por ejemplo, de lo que comentas, de que dicen que van a ser 144,000, viene en el Apocalipsis 7, que habla, dice, ellos se basan en esto. Digo, y no es por ir en su contra, ni mucho menos, digo, yo respeto a todos los de cualquier tipo de denominación y iglesia, y los amo en el amor del Señor, porque quieras o no, tanto ellos como nosotros, o de cualquier iglesia, yo creo que hay un grupo selecto de personas, un remanente de Dios en cada iglesia y de distinta denominación, que estamos trabajando por servirle a Dios. A veces, como hemos visto en cursos pasados, tal vez a veces por enseñanzas torcidas cometemos errores, o por interpretar mal las escrituras cometemos errores. Pero en esto a veces también como tú, no concuerdo en este criterio. Digo, hay muchos criterios que son muy buenos de ellos, y hay con muchos hermanos testigos de Jehová que estimo mucho, y que en tiempos que he estado muy necesitado del amor del Señor, son de los pocos hermanos que me han venido a ver, y tu mamá también ha venido acá a la casa también a visitarlo. Pero de los testigos ya ves que los testigos andan siempre en las casas. Entonces, los testigos que les toca esta zona mía, pues a cada rato vienen los fines de semana, y cuando concuerdan, aquí que estoy yo, que no estoy en el trabajo, siempre traen alguna palabra, y cuando no puedo ir a la iglesia por cuestiones del trabajo y eso, y llego aquí a descansar, aunque sea tarde, de repente me toca uno de ellos aquí a la puerta, y por eso te digo que los estimo mucho en el amor del Señor, porque también en tiempos de que me ha sido escaso el poder buscar o tener el amor del Señor, ellos son los que han venido siempre insistiendo aquí a mi puerta, a compartirme una palabra de Dios. ¿Sabes? Y es que, ¿sabes que son muy buenos, ¿cómo se les llama? Son muy buenos, misioneros. Sí. Así les digas, no, mil veces te tocan la puerta. Van a volver a insistir, y por eso te digo que yo siento que en cada iglesia hay como que un remanente del Señor, que hay en su corazón intención de servir a Dios. Amén. Cada quien en su trinchera, cada quien en su frontera, pero a su manera. Tal vez muchos lo hacemos a la manera de Pablo. ¿Te acuerdas que platicábamos de Pablo? Sí, de que Pablo trataba de servir a Dios en su mente, pero tal vez y en su corazón, pero a su manera, ¿no? Pero el Señor le reveló que estaba equivocado. Pero y en el último Pablo deseaba con todo su fervor servir a Dios, pero lo con todo servía su a su corazón. manera y no a la manera de Dios. Amén. Y es que en el último, bueno, cuando Cristo venga, les va a decir, salid de ahí, pueblo mío, y no ser partícipes de su castigo, ¿no? A muchos nos va a decir eso. Entonces, por eso, con mucho amor, no quise referirme a ellos sobre una manera grosera o algo así, sino eso fue lo que se me vino a la mente. Sí. Y entonces es que para mí, en mi punto de vista, y como lo estamos viendo en el versículo, en sí, Dios quiere que nos salvemos todos, todos. A ese punto quería llegar, porque quiero tocar, a ver si se puede a profundidad, o aunque sea así resumidamente,
esto de lo que hablan ellos, porque sí, yo hasta que ellos se me empezaron a predicar de esto, yo no le había prestado atención a esta cita bíblica, pero no nada más hay que quedarnos con ese pedazo del capítulo, sino hay que leerlo todo. Yo por eso cuando tenemos estudios bíblicos que te marca un versículo, trato de leer del inicio al fin todo el capítulo para poderle entender toda la idea que Dios te quiere transmitir, porque a veces nos brincamos ciertas cosas por nada más leer un solo versículo, hay que a veces profundizar todo. Sí, es y que aquí en este caso es igual. A veces sí. uno piensa que nada más van a ser 144,000 los salvos, porque dice los 144,000 sellados. Pero si te vas al versículo 9, dice la multitud vestida de ropas blancas. O sea, te habla de una, para empezar, ¿una qué? Multitud. Multitud, o sea, muchas personas incontables. Y dice el versículo 9, después de esto, miré, o sea, ¿después de qué? Después de que dio a los 144,000 sellados. A los 144,000 sellados, que eran 12,000 sellados de cada tribu de Israel. Pero bien te lo dice, que son de las tribus de Israel. Acá te lo dice, oí el número de los sellados, 144,000 de todas las ¿qué? Tribus de Israel. De las tribus de Israel. Yo no sé, a mí me falta mucho más entendimiento que me revele Dios a mí en lo personal para saber si del país de Israel solamente se van a salvar 144,000 o nada más se refiere a los que son sellados, porque sí el sello es muy importante para obtener la salvación, pero yo no sé si Dios nada más vaya a salvar a 144,000 de Israel o quiera él salvar más, o ya él ya tiene sus cuentas que nada más van a ser 144,000. Porque también recordemos que hay muchos israelitas que no aceptan a Jesús como Mesías. No, así es. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchos que todavía están esperando la venida de un Mesías porque no creen en Jesús. Entonces, tal vez ese número sí sea correcto de que van a ser el total de salvos, porque muchos israelitas no están creyendo en el Señor. Y cuando Jesús vino, ¿qué le dijo a su pueblo? Dice, a los míos vine A los suyos vino y no le recibieron. y no me recibieron. O sea, ¿qué te da a entender? Que sí realmente van a ser muy pocos los salvos de Israel, y tal vez esto te da a entender eso, ¿no? De que van a ser Sí. exactamente solamente 144,000 los sellados y tal vez los únicos salvos pero hay que ser específicos. Dice aquí el Apocalipsis del país de Israel. Ahora vamos a ver cuántos van a ser del resto del mundo. Dice el versículo 9, dice, la multitud vestida de ropas blancas. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. nadie podía contar. O sea, imagínate cuántos llegó a ver el apóstol Juan que estaban vestidos de ropas blancas, y como decía Jesús, que, que, que debes de estar vestido para las bodas del Cordero, y que alcanzó a ver alguno que no estaba vestido vestido de ropas de boda y que lo corrió. Porque las ropas, ¿qué significan? Las ropas significan cómo está tu alma, cómo está tu corazón, si está limpio de todo pecado o no. Entonces, por eso insistimos mucho en estos estudios de que Dios nos hace mucho hincapié que luchemos por vivir en santidad, por limpiar todo pecado y todo mal que nosotros lleguemos a tener en el corazón y en la mente, con el prójimo, con Dios, que estemos a cuenta, que todos los días estemos a cuenta. ¿Por qué? Cada cuánto nos bañamos para empezar el cuerpo carnal. Pues todos los días. Todos los días. Y ¿cuántas veces tenemos que lavar nuestra alma, nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro espíritu? Una vez al año o con el bautismo en agua ya es más que suficiente. No, Con esa pues vez que nos bautizamos en agua, ya limpiamos nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, conciencia. Ya somos puros y santos a partir de ese momento. ¿Tú qué piensas? ¿Que cada cuánto tenemos que estar lavando nuestras vestiduras espirituales? Esto es diario. Al tener comunión con Jesús, dice que Él nos renovaba cada día, ¿no? Amén. Cada día que nosotros vamos pasando, vamos siendo renovados. Amén. Cada día que nosotros vamos pasando, vamos haciendo el
proceso de la santificación y que dura toda la vida, toda la vida. Todos los días aprendemos algo nuevo, todos los días nos dice Dios algo nuevo, todos los días tenemos que estar en comunión, tanto en oración y escudriñando su palabra. Entonces, todos los días debemos ponernos en cuenta con Dios. Me recuerda mucho a Job, cuando Job ofrecía sus holocaustos a Dios, ofreció holocaustos por sus hijos, por si alguno de ellos había pecado contra el Señor o no se había puesto a cuenta con el Señor. Amén. Entonces, nosotros todos los días tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, porque aún dice la Biblia que no hay justo alguno o ninguno. ¿Qué quiere decir? Nosotros como cristianos también hacemos injusticias. A lo mejor no lo vemos, a lo mejor nos cuesta trabajo verlo, ¿no? Sí. Pero nosotros también cometemos injusticias, cometemos pecados. Amén. Entonces, todos los días tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Todos los días hay que lavar nuestras vestiduras. Así es, hermano. Así es. Yo te iba a poner un ejemplo ahorita de y bueno, antes de ponerte el ejemplo, qué bueno que mencionaste lo de Job, porque ciertamente en ese versículo que siempre insistimos también, que tú lo mencionas mucho, pero que yo también todos los días lo tengo en la mente, ese versículo de Job que pidió perdón por sus hijos. Y así como Jesús pidió perdón por los que lo estaban crucificando. Entonces, también es sano que no nada más pidamos primero pedir por nuestros pecados, nuestras fallas, ya que estemos a cuenta con Dios, con nosotros, pedir por los demás. Pero algo que hizo ahí Job me sorprende mucho, porque oraba por ellos sin saber en ese momento, o sea, diario oraba Job por ellos. Yo quiero pensar que Dios oraba diario por ellos, a cada momento por sus hijos, por si habían cometido algún pecado en contra del Señor, que los perdonara. ¿Y qué crees? Amén. Que después de que oró, empezaron a morir todos sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que yo siento en el fondo de mi corazón que sus hijos fueron justificados y perdonados minutos antes de que la muerte llegara por ellos. Sí, y todo porque su padre, no ellos, sino su padre, oró y pidió perdón por ellos, estando en vida todavía. Así es una oración intercesora, por eso las oraciones intercesoras que nosotros hacemos por algunos hermanos o que nosotros hacemos por nuestra propia familia son también muy poderosas. O sea, la oración es muy poderosa. Amén. Muy, muy poderosa. Y algo que me llama que me llama la atención de esto es de que también Dios permitió que Job orara por sus hijos. Amén. Y terminó de orar. Pues sabemos que fue Satanás el que los tocó, sí, el que les quitó la vida. Entonces yo por eso también concuerdo mucho contigo de que sus hijos de Job fueron justificados. Sí, y fíjate que Dios es tan así, diría el pastor Dante, tan quirúrgico, tan preciso, milimétrico hasta en cada segundo, de que dejó, hermano, de que dejó que Job pidiera perdón por ellos, minutos antes de que se murieran. O sea, así como le dio el tiempo justo y necesario para pedir por sus pecados, y minutos después, ¡pum!, llega la muerte a su vida de él. Entonces, Dios a veces trabaja y lo trabaja así, todo planeado y todo a su debido tiempo y a su debido momento. Amén. Y aquí regresando a lo de las ropas blancas, dice la cual nadie podía contar de todas, y aquí te habla que eran esas personas de todas, ¿qué? De todas, dice, tribus, pueblos, lenguas. Y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono del Cordero. Y todos los ángeles, o sea, fíjate, hace la distinción que esta multitud que vio eran de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, o sea, eran seres humanos. Y acá abajo te hace la distinción, dice: y aparte todos los ángeles
O sea, ya aquí ya está hablando de otra cosa, porque no confundamos que esta multitud que vio eran ángeles, no eran ángeles, No. eran humanos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y aparte en el 11 te habla ya de otra cosa. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Hay una versión, quiero buscar en la Biblia paralela, de otra, aquí te dice multitud, pero hay en otra que te dice, ¿qué es este? Apocalipsis 7:9. Fíjate que ahorita se me vino a la mente un versículo. ¿Ah? Ahorita comentabas que cuando tenemos que lavar nuestras ropas, y en Eclesiastés 9:8 te viene la respuesta tal y como la describí o como la describimos, viene tal. Oye, qué bueno que mencionas lo de Eclesiastés. Ahorita voy a hacer un paréntesis del tema. Y ya ves que la otra vez estábamos hablando que la gente se merece el gobierno que tiene. Amén. ¿Viste que nos arrojó el internet que venía en Eclesiástico 10, versículo Ajá, 2 o 1? ajá. Y yo cuando estaba subiendo el video a YouTube en la noche, como comentario también para los que vieron ese video también, que no le puse ahí para no generar confusión, creo que no le puse en el nombre del título ese fundamento eclesiástico, porque vi en YouTube cuando quise pegar el texto de la Biblia en la descripción, Ajá. este, abrí mi Biblia y en Eclesiastés no decía nada de lo mismo. Y descubrí que el libro de Eclesiástico Ajá. no es el mismo que ¿Qué les hiciste? el de Eclesiastés. Son dos libros distintos. El libro eclesiástico y el libro de Eclesiastés. El libro eclesiástico es uno de los libros que viene en la iglesia, que ocupan en la iglesia católica. Creo que tienen 6 libros más, aparte de los que nosotros tenemos. Y uno de esos 6 libros más es el de eclesiástico. O también se le llama el libro de Siracides en Ajá. la Biblia católica. Nada más como aportación, y digo, no estoy diciendo de que no sea bueno, ¿no? Trae cosas importantes también esos 6 libros que no están adheridos a muchas iglesias. Pero nada más para hacer ese paréntesis, ahorita que mencionaste lo de Eclesiastes, se me había Ajá. olvidado comentarte la vez pasada de eso. Nada más como aportación cultural para todos, pero digo, sirve el fundamento, porque sí lo mencionan en el eclesiástico. Ujú. Nada más de que tal vez muchos no se confíen de encontrarlo en Eclesiastés porque no van a encontrar ese versículo así tal cual en Eclesiastés, sino que va a estar en el eclesiástico y ese lo van a encontrar en cualquier Biblia católica. Ujú. Es que te digo que a mí me pareció haberlo escuchado, y si no escuchado, visto, pero yo lo recordaba. Igual y en otra ocasión lo buscamos a fondo, porque el Ajá. primero y único que me apareció fue en Eclesiástico. Y digo, sí es interesante porque tiene verdad ese versículo. Sí. Y en Eclesiastés 9:8, regresando aquí, cerrando el paréntesis y volviendo al tema de lo que me decías, de que dice aquí Eclesiastés 9:8, dice, en todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Y el ungüento es como el aceite, me imagino, o sea, que no falte el Espíritu de Dios sobre tu cabeza, o sea, que siempre esté Amén. Dios contigo. ¿Y para qué es lavar las vestiduras? Para que el Espíritu de Dios esté en nosotros, que somos su templo, este cuerpo. Entonces, Amén. fíjate, dentro de la sabiduría de Salomón, sin conocer a Jesús, la profundidad de su sabiduría que tenía, dice, sean blancas tus ropas y que no te falte el ungüento sobre tu cabeza. Y el ungüento, el aceite, significa la bendición del Espíritu Santo en nosotros, como lo hemos Amén. comentado en otras ocasiones. O sea que al adquirir las ropas blancas, el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Pero cuando andamos fallando en algo, el Espíritu de Dios se entristece y se va.
Por eso tenemos que estar constantemente de estar limpios para el Señor, para que el Espíritu no se entristezca y pueda morar con nosotros. Amén. Sí, y ese ahorita se fue algo se me vino, te digo que se me vino a la mente. Y ya lo googleé y trae exactamente lo que estábamos viendo todos los días. O sea, dice mantener tus vestiduras blancas siempre. Siempre. Y hay que esforzarnos, no confiarnos, porque bien decía el apóstol Pablo, yo estoy corriendo esta carrera, peleando la batalla. ¿Qué quería Amén. decir? Que aunque Pablo ya estaba en sus últimos días de vida, pero aunque fueran sus últimos días de vida, él seguía peleando la batalla, él seguía corriendo la carrera. ¿Qué quiere decir? No conformarnos hasta donde llegamos, sino seguir avanzando, aún en los últimos minutos de nuestras vidas, dar todo por el Señor. Así es. Mire, que una gran compañía. Aquí dice en Reina Valera 1909. Ajá. Dice, después de estas cosas miré y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes. Aquí te habla de gentes, o sea, sí son personas. De todas gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos, porque muchos podrían decir, también, no, es que están delante del trono porque van a ser juzgados por Dios. O sea, sí se puede torcer la palabra en ese sentido, pero si tú sigues leyendo, dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Y cómo estaban vestidos? De ropas blancas y con De palmas. ropas blancas. O sea que no era toda la... ¿Qué pasa, Hermano, un gusto en verte, hermano. No era toda la población humana, tanto los que tenían vestiduras sucias y vestiduras blancas, sino solamente eran los que tenían vestiduras blancas. Y aún así dice que era una gran compañía de multitud de gente que no se podía ni contar. Y es que yo me acuerdo que había no sé si había una versión. Déjame ver si aquí viene la nueva versión internacional. Que te dice que eran millones y millones de personas. Apocalipsis 7, 9, nueva versión internacional. Creo que es en esta nueva. Yo luego ocupo esta Biblia porque de la nueva versión internacional, déjame ver a ver si lo dice. No me acuerdo en qué versión la vi o si fue en otro versículo, pero sí vi que decía que eran millones de millones. O sea que te da a entender que esa multitud era enorme. Entonces sí hay esperanza, pero que sí, no perder, ¿cómo te podré decir? No quiero distorsionar la idea de mis hermanos en Cristo que son los testigos y que van al grupo de los testigos porque sí es cierto, no perder también, no confiarnos de que dice hay una gran multitud o que son millones de millones, en algún versículo lo comenta. No perder el hilo de que ciertamente en cada generación de la humanidad hay solamente un remanente. Solamente somos pocos los que realmente tenemos el deseo y las ganas de caminar con el Señor y de caminar en obediencia con Dios. No perdernos el hilo de que si realmente, por ejemplo, este año que estamos viviendo nosotros, alrededor del mundo, aunque haya pandemia y lo que quieras, pero hay muy poca gente que sigue a Jesús o que está caminando con el Señor, obedeciendo sus mandamientos, leyendo su palabra, orando, ayunando, alabando. Hay muy pocas personas interesadas en tener una relación íntima con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Si al día de hoy somos, vamos a ponerlo acá, si hoy somos como 7,000,000,000 de personas en todo el mundo viviendo, 7,000,000,000 de personas. De esas 7,000,000,000 de personas, ¿cuántas te gustan que están siguiendo al Jesús?
si bien clara dice la escritura que solamente es un remanente, si dice Jesús que el camino y la puerta es angosta para la perdición y que muy pocos entran por el camino estrecho. O sea que te está hablando de un pequeño número, te está hablando de un remanente. ¿Cómo cuánto te gustaría poner? Un aproximado, porque realmente nosotros no lo sabemos, el único que lo sabe es Dios. ¿Cómo cuánto te gusta que suene que sea un remanente o los pocos que caminan por el camino estrecho de los 7.000 millones de seres humanos que vemos sobre la Tierra? ¿Un 20% será? A ver, vamos a calcular. Le ponemos un 20%. Aquí no tengo Luego me pierdo con esta versión de Windows porque no, ¿Es el 2010? ya ni sé qué versión es porque luego me pierdo para sacar la calculadora o el blog de notas. Aquí vamos a copiar. Esta cantidad. Y vamos a multiplicarla por punto 20, que es el 20%. Le voy a quitar las... 10, del 2 al 5. O sea, esto como que 20% de 7.000 es nada más 1.400 millones de personas, ¿sí? Lo voy a escribir. $1.400 millones de personas que somos. O sea, un 20%. O sea, ¿cuántas están yendo a la perdición? Están yendo 5.600 millones de personas. O sea, que es un gran número de personas que se están yendo a la perdición. Por eso te comento, no irnos tanto nada más que van a ser 144,000 los salvos, sino que nada más van a ser de Israel, pero los salvos de todo el mundo van a ser millones de millones. Pero en estos, ¿qué te gusta? 100 años o 50 años, que de esos 7.000 personas que estamos con vida, solamente se salven 1.400 millones, el 20% de ellas. Y si le sumas las que vivieron hace 100 años, hace 200, hace 300, hace 400, hace 500, hace 2.000, hace 3.000 años, entonces ya se vuelve una gran multitud. Así es. Ahí sí ya se vuelve una gran multitud, pero no nos debemos de confiar y no debemos de bajar la guardia, de pensar, de decir, ay, el apóstol dice que son millones de millones, que son un montón, dice, ay, pues sí, tengo chance de ser salvo. No confiarnos, ¿por qué? Porque ahorita estamos viendo con un número que sacamos hacia al azar y son más los que se pierden que los que se salvan. Ahí sí no debemos de estar confiados, pero que sí van a ser bastantes, van a ser bastantes. Por eso en Apocalipsis te dice aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno te quite tu corona. O sea, quiere decir que a lo mejor de esos 1,400, a lo mejor muchos van a perder su corona, por eso se retén lo que tienes. Amén. O sea, aparte de que son poquitos los salvos, de esos todavía van a perder su corona muchos. Entonces, por eso no tenemos que confiarnos de que son muchos. Dicen, pues sí la voy a lograr. No, no confiarte. Cuidar tu corona. Así es tratar de, ahora sí que vivir el proceso de la santificación día con día
para que podamos decir como Pablo, ¿no? Todavía sigo corriendo, sigo llevando la buena carrera. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque también si entramos en la confianza o entramos poco a poquito, damos cavidad a que el enemigo pueda meterse. Cada vez que nosotros nos confiamos mucho, como lo hacían los escribas o como lo hacían los fariseos, que decían, oh, hemos guardado todo eso desde chiquitos, llegamos al punto donde también nos perdemos. Amén.